Bienvenidos a Memorias Bíblicas. Empecemos con esta gran historia. En los días del ministerio, Jesucristo caminaba entre aldeas y desiertos, y sus palabras revelaban secretos ocultos sobre la rebelión de Lucifer, príncipe caído. Los discípulos escuchaban atentos cuando Jesús advertía sobre el enemigo. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18, declaró solemnemente. Aquellas palabras llenaban de asombro a los oyentes, pues mostraban la grandeza de una caída celestial. Lucifer, portador de luz, había sido despojado de gloria. Jesús hablaba en parábolas, pero sobre el maligno usaba claridad tajante. Sus enseñanzas mostraban que Lucifer engañaba desde el principio, astuto, destructor de la verdad. En un monte solitario relató a sus discípulos la tentación en el desierto, cuando Lucifer le ofreció reinos. Todo esto te daré. Mateo 4:9. Pero él respondió con firmeza divina: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Lucifer fue derrotado en esa hora. Así revelaba que el poder de las Escrituras vencía al engañador. Lucifer pretendía dominio terrenal, pero Jesús desenmascaraba sus ambiciones ocultas con autoridad celestial. Entre las multitudes Jesús declaró: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Palabras hirientes. Con esa sentencia mostraba cómo Lucifer era homicida desde el principio, padre de mentira, sembrador de engaños entre los hombres, arrastrando multitudes a la perdición. El pueblo murmuraba sorprendido por su dureza, pero los discípulos comprendían la seriedad. Jesús no ocultaba el peligro real del maligno, sino que lo desenmascaraba. En otra ocasión reveló la astucia infernal. El enemigo que la sembró es el diablo. Mateo 13:39, dijo al explicar la parábola del trigo. Su voz resonaba clara en los corazones. Lucifer operaba en las sombras, sembrando cizaña entre la verdad, tratando de destruir lo sembrado por el Padre. Jesús enseñaba que Lucifer no actuaba solo, sino acompañado de huestes espirituales. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí. Mateo 25:41. Esa condena eterna, preparada para el diablo y sus ángeles, mostraba que la rebelión no era aislada, sino un reino oscuro organizado contra Dios. En las sinagogas, cuando los demonios clamaban, Jesús imponía su autoridad. Cállate y sal de él. Marcos 1:25. Los espíritus huían obedientes, confirmando su poder. Con cada liberación demostraba que Lucifer había perdido dominio. Aunque intentara resistir, la autoridad de Jesús revelaba la ruina del imperio infernal ante la luz eterna. Una tarde, al regresar los 70 discípulos, exclamaron gozosos por la sumisión de demonios. Jesús reafirmó: Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Con esas palabras reafirmaba que la derrota de Lucifer ya estaba decretada, aunque su actividad continuara hasta el día final del juicio divino y eterno. Los discípulos se fortalecían en la certeza de que el maligno no podía prevalecer. La voz del Maestro infundía seguridad ante la presencia del enemigo. Jesús advertía con claridad que el ladrón venía para hurtar, matar y destruir, mientras él venía para dar vida en abundancia. Juan 10:10. Así, entre parábolas, milagros y exhortaciones, Jesús compartía la verdad sobre Lucifer, un enemigo real, derrotado en espíritu, pero aún activo contra los hijos de Dios. Jesús también declaró que el maligno deseaba poseer a sus seguidores. Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22:31. Estas palabras estremecieron a Pedro, quien comprendió la vulnerabilidad humana. Pero Jesús añadió esperanza: Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22:32. Con esa oración mostraba que aunque Lucifer intentaba destruir la fe, su intercesión mantenía firmes a los escogidos. La victoria dependía del poder celestial. En otro momento solemne, Jesús llamó a Lucifer el príncipe de este mundo. Juan 12:31, anunciando que pronto sería echado fuera de su dominio. La multitud escuchaba sin comprender del todo, pero sus discípulos entendían que Jesús hablaba de un juicio inminente, donde la cruz derrotaría al maligno. El Maestro explicaba que la oscuridad aparentaba control, pero el sacrificio abriría camino de libertad. Lucifer, aunque poderoso, no podía resistir la obediencia del Hijo. Una noche, durante la cena, dijo: El príncipe de este mundo viene, y él nada tiene en mí. Juan 14:30. Palabras de triunfo. Con esa declaración Jesús revelaba que no había mancha en él. Lucifer no hallaba lugar, pues la santidad perfecta era su victoria anticipada.
Los discípulos miraban confundidos, pero la firmeza del Maestro les daba esperanza. Lucifer, aunque acechaba, no podía tocar al ungido de Dios, eterno y santo. Cuando habló de la parábola del sembrador, explicó: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mateo 13:19. Allí mostraba cómo Lucifer trabajaba arrebatando semillas de fe antes de que germinaran. El enemigo buscaba endurecer corazones, cegando entendimiento para impedir salvación. Sin embargo, Jesús enseñaba que la palabra perseverante fructificaba. Aun en medio del acecho infernal, la verdad plantada con fe derrotaba las maquinaciones del maligno. Una tarde, rodeado de niños, declaró: «Dejad a los niños venir a mí». Mateo 19:14. Lucifer intentaba corromper inocencias, pero Jesús mostraba protección divina. Sus palabras reflejaban un amor que vencía la oscuridad. Donde el enemigo buscaba destruir pureza, Jesús afirmaba la vida y la bendición del reino. Ante las autoridades religiosas, Jesús no vacilaba. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Una sentencia eterna. Así, la figura de Lucifer quedaba despojada de prestigio. Aunque antiguo portador de luz, se había convertido en príncipe de tinieblas, incapaz de verdad. En momentos de enseñanza, Jesús recordó la eternidad del castigo, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Palabras de justicia. Sus oyentes temblaban ante esa declaración, pues comprendían que la rebelión traía consecuencias. Lucifer no podía escapar al juicio divino preparado desde la eternidad. Una noche en oración, Jesús reconoció la hora de la oscuridad. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Lucas 22:53. Sin embargo, aun al reconocer esa potestad pasajera, Jesús sabía que la victoria final pertenecía al Padre. Lucifer tendría poder momentáneo, pero no definitivo. Así, cada declaración del Maestro revelaba a sus seguidores que el maligno actuaba, pero siempre bajo límites establecidos por el poder soberano de Dios. Cuando llegó el Getsemaní, la lucha espiritual alcanzó intensidad. Jesús dijo: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Mateo 26:38. Lucifer rondaba entre sombras. Los discípulos dormían, pero el Maestro velaba. Sabía que el maligno deseaba quebrantarlo. Aún así, su oración proclamaba obediencia. «Hágase tu voluntad». Mateo 26:39. En esa entrega mostró que la verdadera victoria era rendirse al Padre. Lucifer pretendía desviar el plan eterno, pero no logró su propósito. Durante el arresto, Jesús afirmó: «¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre?». Mateo 26:53. Lucifer usaba violencia humana, pero la autoridad seguía intacta. En silencio soportó acusaciones falsas. Cada mentira pronunciada confirmaba lo dicho. Es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Juan 8:44. La cruz se levantó como escenario de la batalla final. Lucifer creyó victoria, pero allí mismo se sellaba su derrota eterna ante la sangre derramada. Colgado entre cielos y tierra, Jesús clamó: «Consumado es». Juan 19:30. Aquella palabra quebró cadenas, mostrando que la obediencia perfecta anulaba la obra de Lucifer. Los cielos temblaron y la tierra se sacudió. El velo se rasgó, mostrando que el poder del maligno no podía impedir acceso al Padre. 3 días después, la tumba vacía proclamó la derrota del enemigo. Lucifer había planeado retener la muerte, pero Jesús resucitado venció toda potestad de oscuridad. Más tarde dijo a sus discípulos: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Lucifer quedó bajo su dominio. La autoridad universal del resucitado revelaba que ningún poder satánico podía prevalecer. La victoria del Hijo garantizaba esperanza para cada generación futura de creyentes fieles. Sin embargo, Jesús advirtió sobre la continuidad del engaño. «Guardaos de los falsos profetas». Mateo 7:15. Lucifer usaría máscaras religiosas para confundir a multitudes. El Maestro recordaba que el adversario podía disfrazarse como ángel de luz. Por eso pedía discernimiento para no caer en astucias infernales preparadas. También enseñó que la oración era defensa. «Mas esta generación no sale sino con oración y ayuno». Marcos 9:29. Lucifer temblaba ante corazones consagrados. La iglesia primitiva entendió esas lecciones. Cada liberación demostraba que el poder de Jesús permanecía activo, despojando al maligno de control sobre vidas esclavizadas. Jesús aseguró: «Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Mateo 16:18. Lucifer no vencería la obra divina.
Estas palabras resonaban como promesa eterna. Aunque el infierno intentara resistir, la edificación celestial permanecería firme. Ninguna estrategia del adversario podía destruir el plan perfecto. En la última cena, Jesús advirtió sobre la traición de Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Juan 13:27. Lucifer actuaba directamente. Esa escena revelaba su influencia real sobre corazones entregados. Judas, debilitado por codicia, fue instrumento del maligno, cumpliendo las palabras proféticas sobre la traición. Jesús aceptó el designio divino, mostrando que aun los planes de Lucifer terminaban cumpliendo el propósito eterno del Padre. Nada podía frustrar la redención prometida. Con cada episodio la enseñanza quedaba clara. Lucifer era enemigo real, destructor y mentiroso, pero jamás superior al poder de Dios manifestado en Cristo Jesús. Tras la resurrección, Jesús continuó instruyendo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Lucifer temblaba ante esa promesa. Cada creyente recibiría autoridad espiritual, mostrando que la obra del maligno sería enfrentada no solo por el Maestro, sino por todo discípulo fiel y obediente. Jesús declaró: «He aquí os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo». Lucas 10:19. La victoria no era simbólica, sino real contra Lucifer y huestes. Sus palabras se convertían en espada para la iglesia. Donde hubiera tinieblas, la luz del Evangelio resplandecería, y el adversario sería desenmascarado rápidamente. Jesús recordó también que la perseverancia era vital. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Lucifer buscaba cansar, dividir, extraviar. Aun en medio de persecuciones, su voz animaba. La salvación final estaba asegurada para los que permanecieran fieles, aunque el enemigo insistiera en derribar. Hablando del futuro, dijo: «Oísteis de guerras y rumores de guerras». Mateo 24:6. Lucifer agitaría naciones, pero los corazones debían mantenerse firmes en confianza. Jesús mostró que los últimos tiempos serían difíciles, pero la victoria definitiva vendría. Lucifer tendría actividad intensa, sin embargo, no podría escapar del juicio. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mateo 24:30. Aquel día Lucifer sería expuesto públicamente ante la gloria eterna. El Maestro aseguraba que el regreso traería justicia plena. Lucifer, acusado por generaciones, enfrentaría condena irremediable, incapaz de resistir la majestad del juez soberano y santo. Durante 40 días después de resucitar, habló del reino. Cada palabra reforzaba que Lucifer ya estaba derrotado, aunque seguía actuando hasta la consumación prometida. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en todo el mundo. Mateo 24:14. La expansión del Evangelio significaba la ruina del adversario. Con cada nación alcanzada, la mentira de Lucifer perdía terreno. La verdad resplandecía, cumpliendo lo dicho por el Maestro, extendiendo vida donde antes había tinieblas. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo como consolador. Con él, los creyentes resistirían tentaciones venciendo engaños. Lucifer no tendría poder contra corazones llenos de verdad. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Así, la obra del enemigo sería refutada por dirección divina permanente. Los discípulos comprendieron que no luchaban solos. Aunque Lucifer acechaba, la presencia del Espíritu fortalecía la fe, asegurando victoria diaria sobre la opresión maligna. Finalmente, Jesús ascendió recordando: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo 28:20. Lucifer jamás lograría separar a su pueblo. Aquella promesa resonaba como escudo eterno. La presencia constante del Maestro significaba derrota continua para el enemigo, aunque intentara engañar con astucias nuevas y antiguas. El relato de sus palabras quedó grabado en corazones y escrituras. Allí estaban las advertencias, revelaciones y victorias, mostrando siempre la realidad de Lucifer. Cada generación repetiría con fe: «El enemigo fue vencido por la sangre del Cordero». Las palabras de Jesús permanecen eternas, más fuertes que cualquier mentira. Así concluye la enseñanza del Maestro. Lucifer, príncipe caído, mentiroso desde el principio, será finalmente destruido. La luz de Cristo brilla para siempre, invencible, eterna. Suscríbete para más.